Abrimos este episodio con una alerta grave desde el mundo de la ciberseguridad. Dos vulnerabilidades críticas fueron recientemente descubiertas en Sudo, una de las herramientas más fundamentales en sistemas operativos Linux, Unix y derivados. Estas fallas permiten escaladas de privilegios, es decir, que un usuario sin autorización pueda ejecutar comandos como si fuera el administrador del sistema. Este hallazgo no solo sacude el ámbito técnico, sino que también plantea una cuestión estructural. Cuando una herramienta base como Sudo, integrada en millones de servidores y dispositivos a nivel mundial, presenta una grieta, el ecosistema entero tiembla. Estamos hablando de un componente que se asume tan confiable que su supervisión suele quedar en segundo plano. Es un caso paradigmático. La confianza depositada en herramientas de código abierto como Sudo ha sido en gran medida bien ganada, pero justamente por eso, estas fallas nos recuerdan que el software libre, aunque transparente, no es infalible. El mito de la invulnerabilidad del software auditado por la comunidad necesita revisarse con madurez. Desde el punto de vista ético y estratégico, este evento también subraya la necesidad de pensar la ciberseguridad como un proceso constante, no como un estado fijo. Actualizar no es solo una buena práctica, es una forma de responsabilidad digital, y en el caso de infraestructuras críticas es también un deber institucional. Cabe destacar que estas vulnerabilidades fueron descubiertas de forma responsable y comunicadas adecuadamente, lo que evitó un desastre mayor. Pero eso no quita que miles de sistemas hayan estado expuestos por años sin que nadie lo advirtiera. Aquí hay una llamada de atención tanto a desarrolladores como a administradores de sistemas. En definitiva, proteger Sudo no es proteger una línea de comando, es blindar hospitales, redes de energía, universidades, servidores de correo y sistemas bancarios que dependen directa o indirectamente de su funcionamiento. La seguridad digital comienza en los cimientos, y Sudo es sin duda uno de ellos. Desde el ámbito de la biotecnología, nos llega una historia que, más allá de lo científico, nos obliga a replantearnos los fundamentos éticos de nuestra civilización. Hablamos de una polémica empresa que propone reescribir el ADN humano para diseñar lo que ya llaman superbebés. La edición genética, que hasta hace poco parecía territorio exclusivo de la medicina preventiva, se perfila ahora como un posible negocio de mejora humana. La posibilidad de eliminar enfermedades hereditarias a través de CRISPR o tecnologías similares es un avance loable y profundamente esperanzador, pero cuando se abre la puerta a intervenir en características físicas, capacidades cognitivas o rasgos de personalidad, pasamos a un terreno distinto, el del eugenismo 2.0. Exactamente. ¿Quién decide qué es un mejor ser humano? ¿Qué parámetros se utilizarían para diseñar al niño ideal? Las implicaciones éticas son abismales. Si no se regula adecuadamente, podríamos terminar con una sociedad fragmentada, en la que unos nacen con ventajas genéticas adquiridas y otros simplemente no pudieron pagar por ellas. También está el dilema del consentimiento. Modificar el genoma de un embrión significa decidir por una persona que no tiene voz ni agencia para aceptar o rechazar esa alteración. Este punto ha sido clave en muchas discusiones bioéticas recientes, especialmente tras los escándalos de edición genética en China. Y no olvidemos las implicaciones geopolíticas. Si algunos países permiten estas prácticas mientras otros las prohíben, se podría generar un mercado negro de edición genética transnacional con consecuencias sanitarias y sociales impredecibles. La ciencia, como siempre decimos, no es ni buena ni mala en sí misma, es una herramienta. Pero cuando esa herramienta tiene el poder de alterar lo que significa ser humano, entonces la ética, el debate público y la legislación deben ir a la par del descubrimiento científico. Dejamos atrás la edición genética para adentrarnos en otro tipo de transformación silenciosa, pero igualmente disruptiva, la pérdida de concentración en la era digital. Diversos estudios han confirmado que hoy ya no leemos como antes. Nuestra atención está fragmentada, saltamos de un estímulo a otro, y la lectura profunda está siendo reemplazada por el escaneo superficial. Es un fenómeno preocupante. El entorno digital, con sus notificaciones constantes, redes sociales y contenido efímero, ha creado una economía de la distracción. Como diría Nicholas Carr, no estamos perdiendo solo el hábito de leer, estamos perdiendo la capacidad de pensar profundamente, y eso tiene implicaciones cognitivas y sociales enormes. La lectura tradicional implicaba una conexión pausada, una interiorización del contenido, una conversación con el autor. Hoy eso se ve interrumpido cada pocos segundos. ¿Cómo puede desarrollarse el pensamiento crítico en un entorno que penaliza la lentitud y la profundidad? Exactamente. El problema no es solo individual, es colectivo. Si la sociedad pierde su capacidad de atención, se vuelve más vulnerable a la desinformación, a la manipulación emocional y al consumo impulsivo.
La superficialidad informativa nos empobrece intelectualmente. Y esto impacta también en el ámbito educativo. Profesores en todo el mundo reportan que los estudiantes tienen más dificultad para leer textos largos o retener ideas complejas. No es un problema de inteligencia, sino de contexto cognitivo. Recuperar la atención no será fácil, pero es urgente. Requiere rediseñar nuestros hábitos digitales, recuperar espacios sin interrupciones, valorar el silencio y la lectura pausada. En un mundo acelerado, pensar despacio se vuelve un acto de resistencia intelectual. Desde otro ángulo, entramos al terreno de la economía digital y el emprendimiento joven. Un caso que se volvió viral recientemente muestra a un adolescente que ha logrado generar ingresos considerables, creado contenido con la ayuda de herramientas de inteligencia artificial. Hablamos de imágenes, textos y productos digitales producidos a una velocidad y volumen que serían imposibles sin automatización. Es un ejemplo potente de cómo la IA está bajando las barreras de entrada al mercado creativo. Con un poco de ingenio y buen manejo de estas plataformas, cualquier persona, incluso sin formación profesional, puede convertirse en generador de contenido rentable. Pero también abre interrogantes complejos. Uno de ellos es la calidad del contenido. ¿Qué sucede cuando las métricas de éxito se reducen a clics y viralidad? Muchas de estas creaciones se basan en fórmulas de alto impacto emocional, pero escaso valor informativo o estético. El riesgo es una inflación de lo banal. También está el impacto sobre quienes trabajan profesionalmente en estos sectores: escritores, diseñadores, comunicadores. Si la IA produce en segundos lo que antes requería horas de trabajo humano, se reconfigura completamente el modelo de negocios y también las nociones de mérito y autoría. Este fenómeno nos pone frente a un dilema. ¿Qué celebramos la democratización del contenido o cuestionamos la masificación sin filtro? La respuesta quizá esté en cómo educamos a los usuarios y consumidores sobre qué valorar y qué cuestionar en el ecosistema digital. En definitiva, no se trata de frenar la creatividad asistida por IA, sino de promover un uso ético, consciente y culturalmente enriquecedor, porque crear contenido no es solo ganar vistas, sino también aportar algo al entramado simbólico de la sociedad. Siguiendo con las aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial, la siguiente historia nos acerca a una figura clave en el panorama actual: Sam Altman, CEO de OpenAI. Recientemente, Altman y otros directivos compartieron públicamente algunos de sus trucos y mejores prácticas para sacar el máximo provecho de ChatGPT, una herramienta que, si bien es ampliamente usada, muchas veces no se explota en toda su capacidad. Lo interesante de estas recomendaciones es que no se limitan a usos técnicos o empresariales. Hablan de cómo ajustar el tono de las respuestas, de cómo dividir tareas complejas en pasos lógicos o de cómo convertir el modelo en un asistente especializado, desde un chef hasta un abogado digital. Todo esto revela una filosofía. El usuario ya no es un consumidor pasivo, sino un diseñador activo del diálogo con la IA. Es un diálogo más que una ejecución de órdenes. Pero este cambio también implica responsabilidad. Una IA que responde con tanta flexibilidad puede reforzar sesgos, replicar errores o ser usada para desinformar si no se maneja con criterio. Por eso, los trucos de Altman no deben entenderse solo como hacks de productividad, sino también como una invitación a la reflexión ética. Y no olvidemos que esta capacidad de personalizar la IA abre nuevas oportunidades en educación, investigación y creatividad. Por ejemplo, diseñar un chat GPT adaptado a una persona con dislexia o convertirlo en un tutor especializado en física cuántica. La accesibilidad también es una frontera que estos trucos permiten. En resumen, conocer mejor estas herramientas nos empodera. Pero como con toda tecnología poderosa, el verdadero desafío no es solo lo que puede hacer, sino cómo decidimos usarla. El criterio, una vez más, se vuelve la herramienta más importante. Dejamos los consejos prácticos para mirar hacia el horizonte de la inteligencia artificial, o mejor dicho, hacia las expectativas que muchas veces se construyen sin una base sólida. Se suponía que para 2025 los agentes autónomos, esos sistemas capaces de operar por sí mismos, tomar decisiones complejas y coordinar tareas entre múltiples IAs, iban a revolucionar la industria. Pero, como tantas veces, la realidad ha sido mucho más modesta. Es otro caso paradigmático del hype tecnológico. Se prometieron asistentes corporativos autónomos, empresas enteras gestionadas por agentes sin intervención humana, incluso sistemas que programan otros sistemas. Pero, al aterrizar en 2025, la mayoría de estos desarrollos están en fase experimental o directamente estancados. El problema no es solo técnico. Crear verdaderos agentes autónomos implica resolver cuestiones de contexto, juicio y adaptación en tiempo real. Algo que los modelos actuales, basados en grandes cantidades de datos, pero sin comprensión situacional profunda, aún no dominan. La inteligencia artificial sigue siendo, en gran medida, reactiva, no verdaderamente autónoma.
También hay un componente de marketing. Las empresas tecnológicas han aprendido que prometer el futuro vende mejor que describir el presente. Y eso genera ciclos de entusiasmo seguidos de desencanto, lo que llamamos las curvas Gartner de la innovación. Esto no significa que la investigación esté detenida ni que los agentes sean una fantasía, pero sí exige una comunicación más honesta con el público, los inversores y los gobiernos, porque cuando se exageran las capacidades, se toman decisiones políticas y económicas sobre supuestos que no se cumplen. Como bien decís, Enki, la confianza en la tecnología no se construye sobre promesas, sino sobre resultados verificables. La inteligencia artificial tiene un futuro prometedor, pero no será inmediato ni mágico. Será gradual, complejo y lleno de matices. Continuando con las promesas infladas, llegamos a un fenómeno lingüístico que se ha vuelto habitual en conferencias tecnológicas, entrevistas y presentaciones de producto. Los CEOs que perfeccionan el arte de sonar inteligentes diciendo absolutamente nada. Frases ambiguas, términos grandilocuentes y metáforas vacías componen discursos que parecen profundos, pero carecen de contenido real. Es una especie de tecnobabel, donde palabras como sinergia cuántica, disrupción cognitiva o entornos inmersivos escalables se encadenan sin una lógica concreta. Y lo más preocupante es que muchas veces este tipo de lenguaje no busca comunicar, sino encubrir. Se convierte en una cortina de humo que protege la falta de resultados o la ausencia de dirección estratégica. Esto genera una desconexión muy fuerte entre lo que se dice y lo que realmente se hace. Los empleados, usuarios y el público en general escuchan discursos que no pueden verificar ni cuestionar porque están envueltos en jerga impenetrable. La transparencia tecnológica empieza por el lenguaje. También refleja un problema de fondo. Muchas empresas compiten más por parecer innovadoras que por serlo. Y en ese escenario, el discurso se vuelve un producto en sí mismo. El CEO se convierte en un influencer corporativo cuyo rol no es liderar, sino inspirar narrativas que no siempre coinciden con la realidad operativa. Esta estética de lo inteligente sin sustancia debilita la confianza en el ecosistema tech, porque si todo suena revolucionario pero nada cambia realmente, se erosiona la credibilidad incluso de los proyectos genuinos. Por eso es vital recuperar el lenguaje claro, la honestidad conceptual y la capacidad de explicar lo complejo sin ocultarlo tras palabras huecas. Una tecnología ética empieza por ser comprensible, y una empresa que de verdad innova no necesita disfrazar su mensaje. Cerramos este recorrido con una noticia que ha generado un debate profundo y con razón. Un ejecutivo de Xbox sugirió que la inteligencia artificial podría utilizarse como soporte emocional para empleados despedidos durante reestructuraciones masivas. La idea, aparentemente bien intencionada, ha sido ampliamente criticada por deshumanizar una de las experiencias más dolorosas del ámbito laboral. Es un ejemplo extremo de cómo la automatización puede traspasar límites éticos sin que muchos lo perciban de inmediato. Que una IA simule empatía en un momento de pérdida real, de angustia e incertidumbre laboral, no es solo inadecuado, es una falta de respeto a la dignidad humana. Y aquí se marca una diferencia crucial. La inteligencia emocional no es una simulación de respuestas afectivas, es la capacidad de comprender, acompañar y validar la experiencia del otro desde una sensibilidad humana que ningún algoritmo puede replicar. Pretender lo contrario es reducir la emoción a un input-output programable. Además, utilizar IA para este fin plantea una paradoja perversa: despedir personas y luego intentar consolar esas pérdidas con más tecnología. ¿No sería más sensato y ético invertir en procesos de salida humanos, con acompañamiento real, escucha activa y recursos para la transición laboral? Este tipo de propuestas revelan cómo algunas empresas han interiorizado una lógica de eficiencia total que se olvida de lo humano. Automatizar el consuelo es tan insensible como automatizar el duelo. Hay límites que no deberían cruzarse, ni siquiera por razones de escala o costos. Si la IA ha de tener un lugar en el entorno laboral, que sea para reducir el sufrimiento, no para fingir comprensión. La empatía no se delega, y si queremos una tecnología ética, tenemos que trazar fronteras claras entre asistencia y sustitución emocional. Nos vamos acercando al cierre con una historia que parece sacada de la ciencia ficción, pero que ocurrió realmente. Un grupo de investigadores creó una empresa experimental cuyos únicos empleados eran agentes de inteligencia artificial. El objetivo era observar cómo se coordinaban para cumplir tareas laborales reales. El resultado fue contundente. No llegaron a completar ni una cuarta parte del trabajo esperado. Este experimento es valioso porque pone a prueba, en un entorno simulado pero funcional,
muchas de las promesas que hemos oído sobre los agentes autónomos. La teoría era que múltiples inteligencias artificiales podrían colaborar, delegar tareas y gestionar un flujo de trabajo de forma eficiente. La práctica demostró otra cosa. Se estancaron, malinterpretaron instrucciones y mostraron una sorprendente falta de iniciativa. Es importante destacar que los agentes no fallaron por malicia o sabotaje, sino por confusión estructural. Muchos quedaron atrapados en ciclos redundantes o cometieron errores por no comprender matices contextuales. Es el límite actual de la IA. Opera bien en entornos cerrados, con reglas claras, pero tropieza cuando debe navegar ambigüedades del mundo real. Este tipo de fracaso no debería verse como un desastre, sino como un paso necesario. La experimentación rigurosa y documentada es el camino para comprender mejor las capacidades reales de la IA, pero sí debe desinflar ciertas narrativas que pintan a la IA como completamente autónoma y lista para reemplazar equipos humanos. También habrá una reflexión interesante. ¿Qué significa realmente trabajo en un contexto donde se espera que la IA actúe como empleado? Estamos aplicando conceptos humanos a entidades que, por ahora, no carecen de agencia, motivación o juicio ético. En definitiva, este ensayo nos recuerda que la inteligencia artificial no es magia organizacional y que una empresa no es solo un conjunto de tareas, sino una red de relaciones, objetivos y sentidos compartidos que por ahora solo los humanos entienden de manera integral. Cerramos con una escena tan cotidiana como reveladora. Ibas a mirar la hora en tu móvil y acabaste, 5 horas después, viendo videos de gatitos, recetas, noticias alarmistas o trends absurdos. Un artículo reciente explora este fenómeno y cómo la economía digital ha aprendido a explotar con precisión quirúrgica nuestros impulsos más básicos. Es la trampa perfecta. El dispositivo que nos ofrece información, comunicación y entretenimiento también ha sido diseñado para absorbernos. No es casualidad, porque hay empresas cuyo modelo de negocio depende de que pasemos la mayor cantidad de tiempo posible en sus plataformas, aunque no tengamos un objetivo claro al usarlas. Este fenómeno tiene un impacto profundo en nuestra autonomía mental. Pensamos que tomamos decisiones libres sobre nuestro tiempo, pero muchas veces es el algoritmo el que decide por nosotros. La interacción casual con el móvil se convierte en una cadena de estímulos cautelosamente calibrada para maximizar nuestra permanencia. Y lo más preocupante es la pérdida de conciencia. Muchos usuarios no recuerdan qué los llevó a abrir una app ni cuánto tiempo pasaron en ella. El scroll infinito no es solo una función técnica, es una metáfora de nuestra distracción constante y nuestra creciente dificultad para desconectar. Esto no es un problema menor. Impacta en la productividad, en la calidad del sueño, en nuestras relaciones personales y hasta en nuestra salud mental. Hay una dimensión política y económica detrás del tiempo robado, porque ese tiempo genera datos, clics y ganancias, pero a costa de nuestra atención. La solución no es demonizar la tecnología, sino recuperar el control, hacer pausas conscientes, usar herramientas de gestión del tiempo digital y rediseñar nuestras interacciones con los dispositivos. Porque el verdadero desafío no es técnico, sino existencial. Cómo vivir plenamente en una era diseñada para distraernos. La IA puede asistir, pero nunca sustituir la presencia, la escucha y el afecto humano, especialmente en momentos de vulnerabilidad. Es un cierre que nos recuerda por qué hacemos este podcast. Para cuestionar, para reflexionar, para exigir que la tecnología esté siempre al servicio de la dignidad humana. Porque recuerden, la inteligencia artificial no es mágica, pero puede ser poderosa, si la usamos con criterio.